del segundo Foro por la Paz de Colombia, el foro que reúne al continente por el clamor a la paz de Colombia y contra la lucha y por la lucha contra el militarismo. Y esa lucha por la paz con justicia social hoy, bueno, en este momento nos acompaña después de presentar el panel de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, uno de sus relatores, Víctor Moncayo. Víctor, muchas gracias por haber venido al foro, por regalarnos esta entrevista. Y bueno, queríamos un poco preguntarte cómo recibes desde la visión de la Comisión Histórica la realización de este foro, porque es importante que el continente entero sepa cuáles son los orígenes del conflicto colombiano, porque es importante saber qué pasa en la tierra, qué pasa con las víctimas, qué pasa en el campo. Bueno, yo creo que como lo han subrayado quienes intervinieron en el reciente panel, la importancia de este foro reside no solamente en la expresión solidaria de las organizaciones de América Latina sobre lo que está ocurriendo en Colombia, sino por el conocimiento que pueden tener de una realidad que no les es extraña a los países latinoamericanos, que forma parte de los problemas comunes del continente, y además la importancia que se ha subrayado del aporte que el análisis, las discusiones, las propuestas que se han venido haciendo tanto en los talleres preparatorios como en estos días se van a formular. Esos aportes son definitivos para nosotros mismos, poder continuar incidiendo de manera positiva en los procesos que se están adelantando en La Habana. Claro, y además posicionar también esa idea de que la paz es una cuestión regional, ¿no? Nombrabas también un poco todo alrededor de la injerencia extranjera en el territorio, todo lo que ello significa. ¿Crees que de alguna forma este foro va a servir para nuevas propuestas, para que la sociedad civil de alguna forma ponga su voz sobre lo que está sucediendo en el conflicto? Sí, yo creo que como los que asistieron lo pudieron apreciar, las dimensiones del problema no están focalizadas exclusivamente en nuestro país, sino que lo desbordan, especialmente por la perspectiva militarista que aflora allí y que está presente de una manera clara, rotunda, en el caso colombiano de los Estados Unidos de América. Allí en las últimas intervenciones, especialmente la del profesor Borón o del profesor Fajardo, se mostró, digamos, los elementos centrales de esa presencia, con las bases militares, con todo el presupuesto asignado a Colombia en ese plano, y además algunas ilustraciones también de fenómenos similares en otros países latinoamericanos. Entonces, por eso lo que se está discutiendo acá es de trascendencia regional para todo el continente y para la situación que estamos viviendo en particular nosotros también. Bueno, profe, muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, gracias. Bueno, ahora nos acompaña otro integrante de la Comisión Histórica para la Verdad del Conflicto y sus Víctimas, de la Mesa de La Habana, el profesor Darío Fajardo. Profe, muchas gracias por esta entrevista y bueno, por asistir al foro también. A propósito, bueno, de su intervención ahora en el panel, queríamos saber desde esa perspectiva de injerencia extranjera, desde esa perspectiva de que vemos que lo que sucede en América Latina es una cosa que no solo sucede en el territorio, sino está planificada desde otros lugares. ¿Qué considera usted que puede hacer la sociedad civil en su conjunto, no solo colombiana, sino latinoamericana, para contraponerse a ese proyecto militarista, ese proyecto de injerencia extranjera? Bueno, yo creo que hay que mirar como la historia de América Latina, como cuando inicia su proceso de independencia a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, estas naciones lo hacen pensándose como un proyecto, como un gran proyecto, como una gran nación. El foro que convocó el Libertador anfictiónico en Panamá, la idea que tenía era la de la construcción de una gran nación, América Latina. Y esto fue sistemáticamente desbaratado, desarticulado por quienes de una u otra forma actuaban en función de los intereses de las potencias, fundamentalmente europeas. Nosotros hoy tenemos la capacidad de reflexionar no solamente sobre esa experiencia histórica, sino sobre lo que estamos viviendo.
Entonces a mí me parece que en un ámbito como este, en un ámbito universitario, las casas de pensamiento deben servir no solamente para reflexionar sobre esa historia, sino sobre lo que estamos viviendo y lo que debemos construir. El presidente Evo Morales ha hecho un planteamiento ya hace algunos años, un par de años, sobre la necesidad de construir un proceso de formación militar de América Latina, es decir, que nuestros militares tengan una perspectiva de soberanía, que desde acá, desde esta patria grande, se construya el proyecto de esa nación, que nos permita precisamente superar el trauma que implicó la imposición de la doctrina de la seguridad nacional, el trauma que implicó todo este desarrollo de la Guerra Fría y todo lo que ha significado para nosotros. Entonces es desde el pensamiento, desde la historia, desde el análisis del presente, desde un análisis proyectivo, como nosotros debemos enfrentar ese reto, esa construcción teórica, que además no sea solamente de los militares, porque me parece que hay que rescatar a los militares no pueden seguir siendo vistos como personas ajenas a la sociedad, ellos tienen que ser vistos, ser apropiados por la misma sociedad y que su papel como garantes de la soberanía y del bienestar de nuestros países se pueda cumplir con base en una orientación construida sobre la reflexión de la historia y del presente. Claro, y también respondiendo un poco a esa lógica de que la paz tiene que ser una preocupación regional, ¿por qué considera usted que es importante que hablemos de los orígenes del conflicto en Uruguay, en un foro que une a varios países, que une justamente el pensamiento crítico de esa realidad que vive hoy Colombia y América Latina? Lo que yo les comentaba ahora hace unos minutos es que estamos en unas circunstancias muy especiales donde no solamente visualizamos la evolución de la guerra en Colombia, sino en donde los países se están preguntando hacia dónde vamos. Es decir, es una preocupación de nuestros países resolver hacia dónde vamos y obviamente no hay una respuesta fácil. Pueden haber consignas, pero no se trata de consignas, se trata de construir ese proyecto. Por eso me parece tan valioso, tan importante que desde nuestros propios países comencemos a tener esa mirada abarcadora que comprende no solo la situación y las particularidades de cada país, sino cómo eso se articula dentro de una fase de transición, dentro de lo que algunos han llamado un cambio de época. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este cambio de época? ¿Vamos a permitir que se nos vuelva a orientar o vamos a tomar nosotros la dirección de nuestro futuro? Entonces, para mí este momento no es un hecho aislado, es un hecho que forma parte de la tendencia que estamos viviendo y que tenemos que ser conscientes de que hay que aprovecharla y de que hay que construir. Bueno, profe, muchas gracias por este espacio y vamos a seguir construyendo a ver qué sale de este foro de tantas personas que nos estamos pensando la paz del continente. Muchas gracias. Felicitaciones, muchas gracias. Recién del panel que acaban de terminar las dos personas integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, también estuvieron acompañadas del politólogo muy reconocido en la región en ese análisis, sobre todo de qué sucede a nivel de Colombia en esa geopolítica de toda Latinoamérica, el politólogo Atilio Borón, argentino, como siempre, estando ahí con la causa de Colombia y con la causa de la paz en América Latina. Atilio, respondiendo también un poco a lo que planteaban ustedes en la mesa y a las inquietudes que despierta también este foro, ¿por qué al hablar de militarismo en el mundo, porque nombraban a Israel, nombraban a Estados Unidos, por qué es importante decir Colombia? ¿Qué pasa con Colombia a nivel regional? ¿Por qué es ese bastión importantísimo el que hay que hablar al momento de militarismo? Bueno, porque Colombia tiene el mayor presupuesto militar per cápita en la región, ¿verdad? Más que cualquier otro país. Tiene el ejército mejor entrenado y con más experiencia de combate de toda la región. Y además porque Colombia ha sido el país de América Latina y el Caribe que ha recibido la mayor ayuda militar de los Estados Unidos por comparación con cualquier otro país de América Latina o el Caribe. O sea, cuando tú miras los desembolsos de ayuda militar de Estados Unidos a toda América Latina, la porción más importante de lejos se la ha llevado siempre Colombia. Y no solo desde el Plan Colombia, sino antes, ¿verdad? O sea, Colombia fue elegida por Estados Unidos como una de sus bases de operaciones militares en toda la región desde después de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces tienes la mayor inversión per cápita o el mayor gasto militar per cápita en la región, el mayor apoyo militar de los Estados Unidos, el mayor entrenamiento y la tropa que ha venido experimentando en combate desde hace medio siglo. No hay ningún otro país de América Latina que reúna esas tres condiciones. La tropa, digamos, el ejército brasileño es muy grande también, pero no ha entrado en combate desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer comparable a nivel de territorio claro, de manera tal que, bueno, realmente por eso Colombia tiene un papel muy importante. Y además, algunos sectores de la derecha colombiana se han enorgullecido al decir que Colombia es la Israel de América Latina, diciendo nosotros queremos desempeñar ese papel de gendarme regional, ¿verdad? Aparte de esto, los acuerdos recientes de Colombia con la OTAN agudizan esta situación de gran presencia militar en la vida cívica y política colombiana, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, Colombia no ha tenido una dictadura militar, pero como algunos observadores colombianos lo han dicho, fue porque no hizo falta, ¿verdad? No hizo falta porque ya estaba la presencia militar muy fuerte y la sentimos todavía hoy, ¿verdad? Uno podría tener dudas, fíjate, acerca de hasta qué punto existe en Colombia un rasgo decisivo de cualquier régimen democrático, que es la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas. Yo no digo que no la tenga, pero digo, puedes poner un signo de interrogación y preguntártelo, ¿verdad? Por eso es que el tema militar, cuando lo analizamos en América Latina, la referencia al caso colombiano es absolutamente insoslayable. También es insoslayable por otras cosas, ¿no es cierto? O sea, no vamos a pensar en Colombia solo por esto, uno también lo piensa por la riqueza de su cultura, por la ejemplaridad de su lucha, por la resistencia que han tenido a gobiernos realmente oligárquicos que han producido un verdadero holocausto social. O sea, Colombia es un caso interesantísimo y es un caso entrañable para nosotros los latinoamericanos. Yo por eso, digamos, estoy lejos de ser una excepción. Creo que si tú miras un poco el ambiente político, intelectual de América Latina, vas a encontrar una gran solidaridad y un gran cariño hacia Colombia y los colombianos por lo que ha sido la experiencia, digamos, los sufrimientos que ha tenido que enfrentar Colombia para lograr, bueno, esta autodeterminación nacional, la justicia social y varias otras de estos temas que están pendientes todavía en la agenda nacional, ¿no? Bueno, Tilio, muchas gracias. Creo que te tenía 1000 preguntas, pero como siempre todas las resumiste en una sola respuesta. Bueno, eso no es bueno, pero en otra ocasión voy a aportarme mejor y ser mucho más breve en mi respuesta. No, está buenísimo, Tilio. Muchísimas gracias. Creo que nos dejas claro por qué es importante realizar este foro. Absolutamente, es fundamental este foro para Colombia y para América Latina. Exacto, así que bueno, vamos a ver qué surge de las discusiones, qué surge de las mesas. Muchísimas gracias por venir, por estar como siempre y bueno, vamos a estar por ahí molestándote varios meses. A tu órdenes. Bueno, gracias a ti.